fue donde fuimos allá al Máximo Viloria. Y bueno, desde ese momento fue como quien dice, amor a primera vista. Totalmente a la edición 2024 de Pastoras de Lara. Este equipo que recientemente se tituló en el Napoleón Rodríguez de Barquisimeto. Bueno, entró al pedagógico y ahí conozco en el equipo de básquet al profesor José Moreno y al profesor Alberto Jiménez, a quienes le agradezco muchísimo. Él me brindó la oportunidad, lógicamente, el Chino para mí ha sido como que ese padre del básquet, pues. Él me brindó la oportunidad en ese momento y bueno, me ha brindado la oportunidad en muchas cosas, por lo menos en Pastora. De hecho, 2 de ellos debutaron este año en la Superliga, Alejandro Mujica y Alejandro Acosta. Yo soy una persona bendecida porque durante el camino yo me he conseguido muchísimos buenos profesores que, aparte de profesores, han sido mis amigos. Sport Lara Center en Cabudare, porque entrenarte es la meta. Decomármol Venezuela. Tú imaginas, nosotros creamos. ProTech, número 1 en toda Venezuela y protégete del sol. Lara en redes, eventos, promoción, turismo y gastronomía. McDaniels Sport. Somos fabricantes de uniformes deportivos. Rafael Mujica, tu asesor legal y representante deportivo confiable. Ice Air, de Ordamil Peñuela. Desde el showroom de Decomármol Venezuela, en la avenida Venezuela entre 14 y 15, tú imaginas, nosotros creamos, te damos la bienvenida a este nuevo capítulo de ADN 24, la identidad del baloncesto. Nuevamente el agradecimiento para ti, que te has conectado, que te has suscrito y que haces de la comunidad del básquetbol en Lara y en Venezuela y en muchas partes del mundo un crecimiento exponencial. ADN 24 forma parte de todo esto, pero tú eres el protagonista y por eso te doy gracias. Recientemente, el equipo Pastoras de Lara, perteneciente a la Superliga Femenina de Venezuela, se tituló campeón su tercera temporada, viniendo a hacer un trabajo de resaltar por parte no solamente de las muchachas, de las atletas, sino también de su cuerpo técnico, gerencia y presidencia. Hoy estará con nosotros un invitado especial. Especial como son todos los que forman parte de la identidad del baloncesto, pero también porque fue un garante, fue una de las piezas importantes, fue el que hiló para que llegaran hasta la final y para que se alzaran con el título. Quiero que le demos la bienvenida, sin más preámbulo, al invitado de hoy en este episodio de ADN 24, Daniel Querales. Daniel, gracias. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, nada, agradecido de estar aquí. De verdad que es un placer, he tenido la oportunidad de seguir el programa y muy bueno. Primero que nada, bueno, felicitarte por eso, porque resaltan, digamos, el básquetbol larense y bueno, es importante. Y bueno, nada, para mí es un placer estar aquí. Hemos conversado mucho con Daniel, incluso en los entrenamientos. Estamos viendo, estamos hilvanando, estamos buscando la posibilidad. Y cuando Pastoras pasa a la semifinal, de número 1 en el standing en cuanto a la clasificación, Daniel, vamos para la final y si quedamos campeones, bueno, vamos para ADN 24. Naciste en 1992 en Barquisimeto y desde chamo no fue precisamente el basquetbol en la vida de Daniel, cuéntanos. Sí, bueno, yo, como tú lo dices, nací en el 92. Mis padres, vengo de una familia que es muy arraigada al deporte, específicamente al béisbol. Y bueno, nada, yo era, como quien dice, muy fiebrudo del béisbol, muy pegado al béisbol. Siempre me la pasaba jugando con mis compañeros de donde yo soy, con los que yo me crié, con mis primos y todo ello, en San Benito, en el Callejón, jugando siempre pelotica de goma, chapita, y todo eso siempre nos la pasamos jugando mucho béisbol. Bueno, cuando tenía 12 años,
nosotros teníamos un primo que él ya jugaba básquet y siempre nos invitaba y bueno, nosotros como que no, pues, o sea, no íbamos hasta que un día yo tenía 12 años y yo me recuerdo que le dijimos como que, bueno, sí, vamos allá. Y entonces fue donde fuimos allá al Máximo Viloria. Y bueno, desde ese momento fue como quien dice, amor a primera vista. Tenías 12 años. Sí, 12 años. Corría el año 2004. Fíjense la franela que tiene Daniel. Dice Superliga, temporada 2024, campeonas con su medalla. No quiero adelantarme mucho, pero cuando pisaste el Máximo Viloria, según tu memoria, ¿te veías como para este momento? Yo siempre, como te digo, vengo de una familia que netamente deportista y yo siempre me veía como en el deporte. En ese momento, lógicamente, no en el básquet como tal, pero yo siempre me veía en el deporte. Me gustaba mucho todo lo que tiene que ver con el deporte específicamente. Y bueno, de hecho, yo antes de llegar al básquet, yo iba con mi padre a un programa, yo no sé si, me imagino que mucha gente lo debe recordar, el Show de Cardenales. Y nosotros íbamos y bueno, nosotros participábamos ahí en una competencia que era de padres e hijos. Y nosotros ganamos como que todas, pues. Y, o sea, ¿por qué digo esto? Porque yo siempre me veía ligado como que al deporte. Y yo veía como que, bueno, de alguna manera u otra yo siempre voy a estar en el deporte, bien sea o como periodista, o de alguna manera yo siempre quería estar en el deporte como tal. Pues en aquel momento, comenzando, era como que el béisbol. ¿Y jugaste alguna posición o tenías alguna proyección o estuviste en alguna escuela? Bueno, en ese tiempo yo jugaba y yo jugaba siempre infield, como segunda, short, pero estaba comenzando, o sea, era un niño apenas, no había como que hoy en día que le dicen, bueno, como que te va a hacer, qué sé yo, Grandes Ligas y no sé qué, no, en ese momento no. Pero era muy fanático del béisbol y específicamente de Cardenales, pues, y sabía un montón de cosas de Cardenales de pequeñito. Entonces, bueno, en el 2012 llegó como tú lo dices, pues llegó al básquet. 2004 con 12 años. Con 12 años. Máximo Viloria. En el Máximo Viloria con el profesor Eduardo Zambrano. Te consigues ese mundo y ves la diferencia y dices, sí, es como que es el baloncesto. Sí, bueno, yo cuando llego, como te digo, fue como amor a primera vista. Y desde ahí, bueno, no ha parado hasta entonces. Y bueno, yo creo que no para. Desde ahí no para, pues, porque cuando yo llego, lógicamente comenzando un nuevo deporte, no sabía mucho de las reglas, de nada, pero bueno, poco a poco fui aprendiendo y fui mejorando. Tenías buena edad para iniciar. Claro. Sí. Bueno, nunca es tarde para comenzar. A los 12 años todavía se pudiera llamar el inicio de la formación, y muchos fundamentos se toman así. Era mini básquet en ese tiempo y bueno, nada, yo súper encantado ahí en el básquet, con todos los amigos que allí tuve y aparte que yo iba con mis primos y entonces todo hacía todo como más fácil, pues, porque lógicamente estar con la familia es genial, pues. Claro. Y íbamos todos como que jugando y fuimos todos como que aprendiendo, creciendo ahí en el básquet, pues ahí tuvimos la oportunidad de viajar a muchos lugares de Venezuela. ¿Hiciste equipo nacional del estado? No. ¿Pero viajabas cómo? Viajábamos con invitaciones, okay, o de repente... como club. Como club, claro. como club. Viajábamos, tuve la oportunidad de en ese tiempo recorrer muchos lugares de Venezuela, gracias a Dios. Una de las cosas que yo le agradezco al básquet es que he tenido la oportunidad de conocer muchísimos estados de Venezuela. Qué bueno. Y bueno, en aquel tiempo que me recuerde, por lo menos Mérida, Margarita,
y íbamos allí y uno iba como que viviendo todas esas experiencias y se iba enamorando como que más del básquet. Y bueno, al momento uno, o sea, lógicamente iba aprendiendo y iba como que buscando esa mejoría en el básquet. Y como te dije al principio, pues bueno, siempre sabía que yo iba a vivir en el deporte. Sí, y comienzas a soñar, que es la parte más importante y bonita de todo esto. Ese sueño no de quedarnos dormidos, sino ese sueño como definición de esperanza, de fe, de ánimo, de comenzar a no solamente trabajar, sino a relacionarte en el mundo de básquetbol, que además es maravilloso. No solamente es porque a Daniel y a mí nos guste y a todos los que están conectados, sino a nuestros familiares, amigos. Hemos conocido a tantas personas por medio del básquetbol y ese sueño comienza básicamente en ese año. Daniel, por aquí tengo que en el 2006, ya con 16 años, 14 años, comienzas a asistir al Domo Bolivariano como fanático. Sí, bueno, en ese momento mi padre, que también es una persona muy apegada al deporte, lógicamente como yo ya estaba en el básquet, me llevaba a los juegos de Guaro y íbamos mucho, un primo que le decimos Yepe, y otros primos, el primo que me llevó a mí al básquet, que se llama John Jairo, que lamentablemente hoy en día no nos acompaña porque bueno, lamentablemente falleció. Mi padre nos llevaba a los juegos de Guaro. En aquel entonces yo me recuerdo que no iba nadie al domo. Y en ese entonces, Guaro, me recuerdo que trae a los importados a Terren Shannon, a Marcus Hatten y Brad Bailey, creo que era el otro. Y de repente el equipo tuvo como una transformación y empezaron a ganar, y ganaban, y ganaban, y ganaban. Y el equipo llega a la final contra Marinos, me recuerdo yo. Pero nosotros íbamos y en aquel entonces yo me recuerdo que nadie, o sea, era muy poca la gente que iba al domo, pues. Y nosotros ya estábamos ahí, pues, y nosotros íbamos. Y bueno, lógicamente, como todo niño soñando en algún momento, en ese entonces estar ahí como jugadores. Y viendo a esos grandes jugadores que yo pienso que marcaron una época aquí en el básquetbol larense, Shannon, Hatten, Bailey, no recuerdo muy bien ahorita qué criollos eran, pero si mal no recuerdo, Cruz Salcedo y todos ellos, entonces ellos... Sí, estaría Cal Herrera, estaría Armando Becker, Hernán Salcedo, sí. Diego Guevara. Ahora sí, ajá, exacto. Estaban ellos y bueno, lógicamente uno los veía y bueno, ahí alegre, emocionado, lógicamente aprendiendo y viéndolos jugar a ellos, fue como que un impulso de que uno siguiera más en el básquet, pues lógicamente. Te ibas temprano con tu papá y con tus primos en ese año 2006 porque te gustaba tanto el básquetbol que querías ver al equipo entrenando, querías ver a los jugadores y así tuviste una experiencia bien chévere con quien se convierte mucho más adelante en una de las estrellas, sigue siendo uno de los bases armadores de la selección nacional. Sí, bueno, eso fue en el 2008. Nosotros, bueno, como tú lo dices, nos íbamos muy temprano siempre y en el 2008... yo estudiaba en el Heliodoro y en ese entonces el Heliodoro Pineda le estaban haciendo unas remodelaciones y algo así, entonces nosotros como que no teníamos así como que clase todos los días, era presencial, íbamos muy poco, entonces en aquel entonces yo me iba al domo a ver las prácticas. Y yo iba porque, bueno, lógicamente quería como que aprender y no sé qué. Y yo me recuerdo que nosotros en ese entonces íbamos a la práctica y, bueno, se quedaba en ese tiempo un jugador que nadie conocía. Él se quedaba lanzando, entonces un día me dice como que le hiciera el favor de pasarle la pelota y no sé qué, y bueno, yo lo hacía. Lógicamente...
como que en un sueño, pues viviendo que estaba ahí en ese momento. Y para ese entonces yo no sabía quién era el que yo le estaba pasando la pelota. Ni siquiera sabías cómo se llamaba. No, no sabía. Era banca en ese momento. No sabía cómo se llamaba. Yo le hacía el favor, era un novato. Y bueno, cuando se terminaban las prácticas, que él terminaba de lanzar, él me regalaba la entrada como para ir al juego, pues. Y bueno, él lo hacía y después llega el momento, un día en el juego, como que gracias a Dios le dan como que la oportunidad y bueno, resulta que de ahí nace en ese entonces, o sea, de pasarle la pelota a alguien que yo no conocía a ser Heiler Guillén, pues, y que es mi amigo y bueno, una persona que me ha ayudado muchísimo. Él era que yo le pasaba las pelotas. Sí, exacto. Es así como tú dices. Él estaba como que en ese momento en el banco, no sé qué, y le dieron la oportunidad. Y cuando resulta que, bueno, entró y en ese momento lo apodaron el Niño de Oro y no sé qué, y como tú dices, verga, este es el que yo le pasaba la pelota. Ya en ese momento, 2016, no, 2012, 2008, 2009, 2010, ¿cómo estabas tú en el básquetbol? ¿Seguías con la escuela entrenando? Sí, yo seguía practicando todos los días, fielmente iba a mis prácticas y bueno, en ese momento yo vivía como que más en el básquet porque en las mañanas yo iba al domo a ver las prácticas y después iba a mis prácticas y si Guaro jugaba aquí, lógicamente como Heiler me regalaba las entradas, ya después iba al juego. Entonces, bueno, ya vivía como que solamente en el básquet, pues. Claro. Y los días que me tocaba clase, lógicamente ya iba a mis clases, no sé qué. De hecho, Heiler y Leo Berroterán, también muy gran amigo, muy buena persona. Siempre les agradezco muchísimo porque ellos me aconsejaban mucho. Y bueno, en ese entonces, como ellos veían que yo me la pasaba siempre en el domo, me preguntaban como que, mira, tú no estudias, o sea, ¿por qué tú estás siempre aquí? No sé qué. Y bueno, muchas veces también me pedían como que el boletín. Como que no, yo no te creo, trae el boletín para ver si es verdad lo que tú dices. Y bueno, lógicamente yo lo llevaba y llevaba buenas notas también. O sea, no era solo básquet, sino que también estudiaba, pues. Y esos estudios te llevaron incluso a finalizar tu bachillerato y entras a estudiar educación física en el pedagógico. Ahí conoces a dos grandes profesores, no solamente de la parte pedagógica, sino también del baloncesto, que te ayudaron a continuar tu carrera, ¿no? Sí, bueno, yo entro al pedagógico y como te dije, o sea, como te dije desde el primer momento, yo sabía que yo iba a vivir en el deporte. Y bueno, entro al pedagógico. A estudiar educación física. A estudiar educación física porque me llamaba bastante la atención. Y de hecho, yo como jugador, muchas veces siempre tomaba como que ese liderazgo para hablar. O sea, no sé, era como ya algo natural. Y bueno, entro al pedagógico y ahí conozco en el equipo de básquet al profesor José Moreno y al profesor Alberto Jiménez, a quienes le agradezco muchísimo. De ellos he aprendido muchísimo. El profesor Moreno, excelente profesor, excelente entrenador, excelente persona, y al igual que Alberto, que con él, bueno, tuve la oportunidad de compartir ahorita. Como asistente. Era mi asistente y bueno, yo digo que era como que más como un padrino, algo así, que estaban siempre allí. Pues. Ha hecho un trabajo excelente con el baloncesto femenino infantil de ligas de menores, Alberto Beto Jiménez, a quien saludamos. Alberto era el entrenador principal del básquet femenino en el pedagógico y era asistente en el masculino. Con el profesor José. Con Moreno. Ellos, bueno, nada, ellos me brindaron la oportunidad y en ese entonces, bueno, yo llegué al equipo y ya ellos tenían ya rato entrenando, no sé qué, y cuando yo comienzo como a entrenar con ellos, yo como que sacaba la cuenta y yo decía, bueno, no sé, por encima de yo creo que estoy, y así iba,
Y bueno, nada, hasta que el profesor José me brindó la oportunidad y bueno, con muchísima confianza. Y allí jugamos eliminatoria a los juveniles, jugamos unos interupel en Maturín, me recuerdo. Y bueno, nada, del profe destaco mucho que él me da, o sea, no solamente a mí, a todos, nos da como que esa oportunidad y nos daba esa confianza de que nosotros estuviéramos como que tranquilos y confiáramos que en ese entonces él nos iba a dar la oportunidad para nosotros jugar. Y bueno, de él aprendí esa cosa, pues, ¿sabes? Hoy en día como entrenador, bueno, yo trato de que todos tengan como que esa confianza y saber que son importantes en el equipo. Y bueno, eso se lo destaco mucho al profe Moreno porque bueno, yo lo aprendí muchísimo de él. De hecho, en estos días hablando con Emiro, él me decía, el profe Moreno los dirigió a ellos en el Máster 60. Los está dirigiendo. Los está dirigiendo. Van en agosto próximo, en algunos días, a Medellín a rivalizar su título como campeones Máster 60. En nombre de Dios así sea. Sí, y bueno, se están preparando para eso. Claro, claro. Y duro. Y comenzabas con Emiro acerca del profesor. Y hablábamos y Emiro me decía que Moreno en ese particular, él le daba como que esa confianza a todos, pues. Y todos se sentían muy parte del equipo, pues. Claro. Y bueno, yo le destaco mucho a él eso. Y bueno, creo que esa parte también he tratado como que de llevarla a mi persona como entrenador. Y bueno. Pero antes de esa etapa de entrenador, que por supuesto vamos a hablar mucho, Daniel, entre el 2012, cuando comienzas a estudiar educación física, que conoces a Moreno y al profesor Alberto Beto Jiménez, en el 2016, 4 años después, me imagino que en ese periplo de tus estudios universitarios, llegas a Esvalir, la escuela del Chino. Ahí todo se va ganando como jugador. Hay un momento que hay un clic, un chip o una oportunidad de decir o decidir, no, la cosa no va a ser como jugador. Me vas a comentar, pero también quiero que me digas en qué momento, porque todos los que jugamos baloncesto en alguna oportunidad nos vemos en la Superliga, en la Liga Especial, en la LPB, sí, jugando básquetbol. ¿En qué momento tú como que, ya va, por aquí no son los tiros, voy a ir mezclando, o alguien te hizo el llamado? ¿Cómo fueron las cosas? Yo me recuerdo que tendría 17 años y entonces había una competencia en Chivacoa, me parece, no recuerdo muy bien, era minibásquet y en ese tiempo tenían que dirigir menores de 25. Entonces el profesor Edward, una persona que yo le agradezco muchísimo también, él me dice como que lo acompañara y él me iba a poner a mí como entrenador porque lógicamente él no tenía la edad. Y bueno, nada, a mí me llamó muchísimo la atención eso y hicimos un buen trabajo allí. Y después él me decía como que, o sea, yo te llevé como que por cumplir con la regla y después resultó que bueno, la cosa se dio de mejor manera y de hecho ya había juegos que ni siquiera él estaba como que allí adentro de la cancha, pues ya como que me gané su confianza y no sé qué y él me dejaba como que ya más libre con los atletas, pues. Y bueno, desde ese momento yo decía que podía ser de ese lado, pues, como entrenador. Yo también llegó un momento donde yo decía que a mí me gustaba el periodismo. Y yo decía que también podía ser como que de ese lado, pues, como periodista. Siempre ligado comunicación social. Comunicación social. Siempre ligado al deporte. Y bueno, nada, después llegó el momento de ir comenzando como entrenador, pues. Cuando llegas a Esvalir, ya estaba eso en el trabajo, ya cuando conoces al Chino, ibas hilvanando hacia la parte de la dirección técnica. Sí, bueno, como yo digo, yo le agradezco muchísimo a Dios, principalmente, claro, porque lógicamente Él es el máximo. El máximo, y gracias a Él, bueno, han pasado todo lo que ha pasado, pero yo cuando estudiaba tercer año en el Liceo Rafael Monasterio,
el chino me dio clase. El chino me dio clase. Y bueno, yo quedé como con eso, no sé qué. Él era también ahí en ese tiempo, él dirigía el equipo de básquet del Rafael Monasterio. Ahí yo hago el cambio al Heliodoro. Ya empiezo después con el tiempo a estudiar en el pedagógico. Y yo tenía un primo que se llama Jorge, él jugaba en Esvalir. Y siempre me llamaba la atención porque, o sea, según los cuentos de él, el equipo siempre competía. La cantidad de talentos impresionantes que salieron de ahí, ¿no? De Esvalir. Sí, muchísimo talento, de verdad, bueno, impresionante. Y yo llego y le digo como que, bueno, yo voy a preguntar para ver si de repente hay esa posibilidad de que yo pueda trabajar allí. Y como ya estaba estudiando en el pedagógico, entonces yo veía que de repente se podía dar, pues. Y cuando llego a Esvalir, era el chino el presidente del equipo. Y bueno, ya él me conocía desde tercer año. Y bueno, él me brindó la oportunidad, lógicamente. El chino para mí ha sido como, digamos, como que ese padre del básquet, pues. Él me brindó la oportunidad en ese momento y bueno, me ha brindado la oportunidad en muchas cosas, por lo menos en Pastora, el que me lleva al equipo como tal. Es justamente el chino. El chino. A quien Entonces saludamos. Yo comienzo en ese 2016 a trabajar en Esvalir. Él me brindó la oportunidad, sí, bienvenido, no sé qué. Y yo comencé. Y bueno, desde allí, bueno, enamorado de mi equipo. O, como yo le decía a ellos en estos días, yo le agradezco muchísimo porque, bueno, gracias a ellos, o gracias a Esvalir, yo hoy en día soy lo que soy o voy formándome a lo que quiero ser, porque lógicamente no quiero parar y no va a parar, pues. Quiero saludar públicamente a José Chino Jiménez, flamante campeón con Pastoras, al frente de todo este proyecto que ya es una realidad y nos ha dado tantas satisfacciones para el Estado Lara. El chip, Daniel, cuéntanos, porque siempre hay algo, hay un efecto emocional incluso, de cuando ya definitivamente no es jugador, es entrenador. ¿Cómo fue en ti? ¿Cómo te sacas uno y te... Porque yo sé que quizás a lo mejor hasta caimaneas de vez en cuando por ahí, pero ya profesionalmente el entender que es esto parte de tu carrera. ¿Cómo fue? Como te dije, yo digo que bueno, se dio como que muy natural, porque cuando jugaba con mis compañeros de equipo, siempre tenía como que ese liderazgo de tomar la palabra antes de comenzar un juego o cuando las cosas no fluían de buena manera y bueno, se me fue dando y no te generó tanto impacto. No me afectó tanto, aparte que como te dije, yo jugaba con primos y compañeros de toda la vida en un equipo que se llamaba Los Álvarez. Nosotros creamos un equipo que se llamaba Los Álvarez. Y todo fue muy natural, muy natural. Digamos que en ese entonces, bueno, ellos fueron como que los que me daban como esa confianza, ¿sabes? Porque de repente ellos escucharme me brindó como que más confianza, pues lo seguía haciendo como que muy natural. Esa naturalidad como técnico en el básquetbol es la que te lleva a que en el 2020 Brickman Morales te llama para ser, digamos que el primer cargo importante en esta carrera, que es el Venado, asistente técnico de la selección de Lara. Sí, bueno, como te dije, yo comencé primero en Esvalir. Ahí, lógicamente, fui aprendiendo mucho de mis compañeros, los que ya tenían experiencia ahí, Alexander, Miguel, Honorio Mendoza. Y yo fui aprendiendo de ellos cada cosita. Y como yo siempre lo he dicho, yo he sido muy fiebrudo del básquet. Y yo siempre iba como que en cualquier cancha que me invitaban, que había un juego, yo iba con ese deseo, con esas ganas de aprender, y todavía lo sigo haciendo, pues todavía lo sigo haciendo en todos lados.
Entonces, bueno, yo estaba en Esvalir, lógicamente, como te dije, es un equipo que realmente compite a muy buen nivel, siempre está metido allí, pues como quien dice. Y bueno, allí me fueron, digamos, como que viendo, hasta que un día Goyo, a quien saludo también, una persona que también me ha brindado muchas oportunidades. El Goyo Pineda. Me llama y me dice que, bueno, que para ser entrenador, o sea, asistente de Brinkman Morales. En ese tiempo era la selección juvenil de Lara 2004. Iban a los Juegos Nacionales, me recuerdo. Y bueno, allí comencé con Brinkman, una persona que también muy buen entrenador, muy organizado. De él aprendí muchísimo también. La selección de Lara de la edad 2004. 2004, claro. Del año 2004. Pero bueno, después resulta que cuando se da el Nacional no pude ir. Por cuestiones personales, estaba como que resolviendo otras cosas y no pude ir a los Juegos Nacionales como tal, pero viví esa experiencia con ese grupo, un grupo muy talentoso. En ese equipo hacía vida Fabiana, que está ahorita con nosotros en Pastora. Bueno, Fabi yo la conozco desde Minibásquet, que estaba con nosotros en Esvalir. La hija de Miro. La hija de Miro, exacto. Fabiana Hernández. Claro. Bueno, pero igual eso, como tú bien dices, te sirvió de mucho, la práctica, no se dio la competición como tal, y recibes el llamado en el 2021, en lo que fue la primera edición de la Superliga Femenina de Básquetbol de Venezuela, trabajando como scouting en esa primera, como asistente. Sí, ahí el chino me da la oportunidad a mí de ser asistente de él. Y bueno, en ese entonces yo me encargaba de hacer como que el scouting del equipo. Antes de eso, en tiempos de pandemia, una persona que también yo le agradezco, Ricardo Moreno, él me fue, digamos, como que enseñando cómo se hacían los videos y todo ese tipo de cosas. Y bueno, el mismo John Iker también me enseñaron bastante. Y bueno, de ellos fui aprendiendo algunas cosas que me fueron ayudando a que, lógicamente, bueno, cuando ya yo llegara en ese momento, ya iba como que más preparado. Y en ese tiempo, yo me recuerdo, fue la pandemia. Y muchas veces yo iba a la casa de Ricardo y practicábamos y no sé qué, y me iba enseñando. Y muchas veces el regresarme a mi casa era complicado, porque te recuerdas que en ese entonces uno no podía salir hasta cierta hora, claro, y no sé qué, y bueno, muchas veces me tocó, digamos, como que huir de los policías y los que se encargaban de que uno no anduviera por ahí en la calle hasta cierta hora. Pero bueno, nada, muy agradecido de haber aprendido allí. Y bueno, eso me fue llevando a lo que fue la primera edición de la Superliga, que fue en Caracas, en formato burbuja. Formato burbuja, así es. Bueno, Ricardo Moreno, que también estuvo en ADN 24, y voy a nombrar algunos que también lo estuvieron. Creo que Guardos de Lara ha sido una gran escuela de la asistencia en cuanto al scouting. Cruz, Diego, El Piola, Moreno, todos ellos están haciendo un trabajo en muchos equipos y en muchas partes de Venezuela, inclusive a nivel internacional, y es gracias a lo que se ha aprendido en ese clubhouse y en ese tabloncillo acá en el Domo Bolivariano. 2022, entrenador principal de la selección U17 de Lara, ya una responsabilidad mayor, ya no eres scouting, ya no eres asistente, ya ahora tienes un enfoque con mayor compromiso. Sí, ahí Goyo me hace, digamos, el llamado a ser el entrenador principal de la selección de Lara. Para aquel entonces era U17, los de la generación 2005. Una generación bastante buena, de mucho talento,
De hecho, 2 de ellos debutaron este año en la Superliga, Alejandro Mujica y Alejandro Acosta. Y bueno, nada, me brindaron como que esa oportunidad. Allí tuve, digamos, la fortuna de tener de asistente a Ricardo, a John Iker y a Silverio. Casi nada. Que bueno, me llenaban de muchísimos consejos, y me iban enseñando. Pero bueno, lamentablemente no pudimos alcanzar el objetivo, que en ese entonces era el campeonato, el torneo fue aquí. Y después pasó a ser entrenador principal, pero de la U17 femenina. Del Lara en el 2023. En el 2023. Pero en el 2022, mientras que comentabas eso con la U17 masculino, se estaba hilvanando la segunda temporada de la Superliga Femenina, donde Pastoras de Lara tuvo un equipo muy bueno en cuanto a los talentos. Quizás en el teamwork se quedaron un poco cortas. Ya todos saben lo que ocurrió en esa temporada con la lesión de Nirvana, la hermana del Nicole. Sí. Eso fue una baja bien importante. Hubo algunas otras. ¿Te tocó ver eso como fanático, estudiar el equipo en el 2022? Sí, porque al principio, cuando comienza la pretemporada, estaba como entre las dos. O sea, entre la selección y el Pastora. Equipo. Entonces, bueno, nada, después me decanté como por una sola cosa, como para concentrarme de lleno a una sola cosa allí, pues. Y bueno, me tocó esta vez en esa edición estar, como tú lo dices, de fanático, apoyando al equipo desde afuera. Sí, como tú lo dices, un equipo que tenía bastante talento. Pienso que, bueno, la lesión de Nirvana fue determinante. Afectó bastante al equipo, porque en ese momento cuando ella se lesiona era como que una pieza muy clave para lo que era el equipo, pues, y perderla a ella en ese momento, desde afuera lo vi como que, bueno, digamos, una baja sensible. Sí, pero sin duda que lo que hiciste en el 2023 también quedaron en cuarto lugar. Estuviste trabajando con Emiro, con esa selección de Lara, también valió mucho para quizás observar el trabajo de Daniel Querales y recibir el llamado para este 2024. Sí, bueno, allí estaba como entre esa selección, como ir a esa selección o otra selección, no recuerdo en este momento cuál era. Y el chino, como te digo, ha sido como mi padre del básquetbol, me aconsejó a que fuera con la U17. Esa selección iba a ser en Barinas, ese nacional. Y bueno, allí tuve la oportunidad de ir a ese nacional con Emiro como asistente, también José Álvarez Chicho. Bueno, Emiro, yo es una persona que le agradezco muchísimo, me ha ayudado muchísimo durante todo esto. Yo digo que yo soy una persona bendecida, porque durante el camino yo me he conseguido muchísimos buenos profesores que, aparte de profesores, han sido mis amigos, pues. Como te lo decía, Eduardo Zambrano, comenzando, del Máximo Viloria, el chino, por supuesto, mis compañeros de Valir, Alexander Rivero, Miguel Honorio. Alexander es una persona que a mí me ha ayudado muchísimo, me abrió las puertas de su casa. Yo digamos, desde Valir, yo vivo retirado, y bueno, Alexander me ayudó muchísimo en eso, me abrió las puertas de su casa, y así me he conseguido muchísimas personas que me han ayudado, por lo menos en Esvalir. Brigitte, una representante, ella y su familia me han ayudado muchísimo. También me ayudó mucho Cristina Piña y su familia. Ella es madre de Valeria Montero, una joven atleta que salió de Esvalir y que hoy en día hace vida en España. Ya está becada en España, como quien dice, está rompiéndola allá en España. Y bueno, nada, ellos me abrieron también, me han dado ese apoyo que lógicamente para uno vivir todas estas cosas son necesarias. Has tenido buen acompañamiento, sobre todo a nivel profesional.
Daniel, nos queda un cuarto completo del programa y lo vamos a dedicar totalmente a la edición 2024 de Pastoras de Lara. Este equipo que recientemente se tituló en el Napoleón Rodríguez de Barquisimeto y que por supuesto tú eres parte fundamental, no total, pero sí fundamental y muy importante de este nuevo título. La temporada comienza con muchos altos y bajos, no solamente dentro del club, sino de la liga como tal. Recordemos que habían pasado algunas semanas, no iba por la mitad, sale un equipo, hubo que reestructurar el campeonato, el calendario, y todo eso sin duda que afecta moralmente, los viajes, la logística, y ahí estaba Daniel con sus muchachas trabajando desde el inicio para llegar hasta donde llegaron. Sí, bueno, nada, yo primero le agradezco a Dios y por supuesto al Chino, quien me dio la oportunidad de estar allí como entrenador principal del equipo Pastora. Y bueno, por supuesto a las muchachas. ¿Cuándo recibiste el llamado? ¿Cuándo te dijeron, Daniel, eres tú el hombre que vas a estar al frente de Pastora? En el 2023, cuando nosotros estábamos en el Nacional en Barinas, un día el Chino habló conmigo y me dice que ya venía la Superliga y no sé qué. Y me dice que yo iba a ser el que iba a dirigir el equipo. Okay. Que yo iba a ser el que iba a dirigir el equipo. Ellos querían llamar a Eduardo Pinto a dirigir el equipo, el entrenador de la selección de Venezuela de mayores, femenina. Y bueno, si Pinto era el entrenador, yo iba a ser el asistente. Y si Pinto no era el entrenador, yo iba a ser el principal. Y bueno, yo súper emocionado por cualquiera de las dos partes, porque si me dan esa oportunidad como asistente, lógicamente iba a aprender muchísimo de Eduardo Pinto. Claro, iba a ser una bendición también. Te entregan el equipo en el inicio de la campaña, te dan las piezas, la primera reunión. ¿Qué viste? ¿Qué dijiste? Hay que trabajar de esta forma en este 2024. Bueno, desde el primer momento vi mucha unión en el equipo y mucha disposición a trabajar. Un equipo, perdón Daniel, que solo traía 2 piezas de la edición 2022. Sí, bueno, Nicole, Andrea y Nolieg. Ah, no, 3 chamas. Nolieg, ellas 3. Y del resto, todas eran como que piezas nuevas. Pero, bueno, de la gran mayoría de las que llevaron, bueno, me preguntan, o sea, como que me decían, vamos a traer esta jugadora, no sé qué. Y bueno, yo feliz de los nombres que iba escuchando, pues. Y bueno, como te dije, desde el primer momento, muchísima disposición de todas las jugadoras por trabajar. Y por, lógicamente, hacer algo importante para la organización, para nosotros y, bueno, por supuesto, para el Estado Lara. Y, bueno, gracias a Dios lo conseguimos. Comenzando, eran mayormente jugadoras de aquí del patio y tuvieron muchísima responsabilidad, muchísimo deseo de hacer algo importante. Por ejemplo, en ese entonces, bueno, Fabiana, Grey, Dismar, Roberly y bueno, alguna otra que se me escapa el nombre. Van llegando piezas, fueron llegando Mariana, Génesis. El tema de hacer el corte fue traumático. ¿Qué tan difícil fue para poder seguir ese estudio que te tocó hacer conjuntamente con Alberto, con Emiro? No, bueno, como te digo, no creo que, o sea, no fue tan difícil porque, como te digo, siempre hubo mucha unión en el equipo. Mucha unión. Entonces, las que por lo menos le tocó salir, bueno, o sea, salieron y siguieron apoyando el equipo, siguieron entrenando y siguieron con su mejor disposición. Y lógicamente sumamos muy buenas piezas como Mariana, como Génesis, como Dec, como Anis Lady, que es la cubana. Y bueno, ellas tuvieron muchísima disposición también desde el primer momento.
Y... Junto a Nicole nombraste el 5 goleador de la final. Bueno, sí. Esas 4 más Nicole. Pero todo fue un proceso. Es entender que iban adentrándose en la posibilidad cada vez mucho más visible de estar en la instancia definitiva y decisiva. ¿Cuándo notaste que, mira, sí, lo tenemos, vamos a seguir trabajando? ¿Y qué hicieron para, digamos, maximizar esa unión que ya había en el equipo para generar buenos resultados? Bueno, desde el primer momento, lógicamente nosotros sabíamos que estábamos para cosas importantes. Y bueno, cuando después se fueron añadiendo todas estas piezas, lógicamente también ya se entendía que podía pasar algo importante. Pero más allá de eso, siempre estuvimos muy humildes, trabajando fuerte día tras día, para que lógicamente se diera lo que hoy en día se dio, que era el campeonato. Pues, como te digo, yo agradezco muchísimo la disposición de todas las jugadoras, muchísimo. Por ejemplo, Mariana, Génesis, Jodé, Galindo, que son jugadoras de jerarquía, unas jugadoras impresionantes, entienden todo y bueno, lógicamente se pusieron muy en disposición del equipo, pero no solamente ellas, sino también, digamos, las jugadoras que no tienen como que ese nombre, también muchísima disposición. Nicole, por supuesto, Hilary, Fabiana, Yoli, y así cada una siempre fueron poniendo su granito de arena en el momento que las necesitábamos. Claro. Allí estaban ellas para que entendieron su rol, cómo tenían que hacer más teamwork para avanzar. Daniel, ¿hubo algún momento que nos puedas comentar que se te puso la cosa difícil como para obtener buenos resultados a lo largo del campeonato y que hubo ajustes necesarios para cambiar el sistema? Sí, bueno, nosotros tuvimos una derrota aquí en Barquisimeto. De hecho, fue la única que tuvimos en Barquisimeto, contra Gaiteras. Gaiteras de Zulia. Y veníamos de jugar una serie contra Caribeñas en Caracas que nos habían barrido. En ese momento jugamos 4 juegos y perdimos 3. Allí, bueno... Tambaleó el piso. Sí, estuvo como que difícil, fueron días bastante duros, pero bueno, nada, siempre con la mejor disposición de salir adelante y después allí el equipo tomó una racha victoriosa. ¿Algún ajuste que puedas comentar que hayas hecho, que pudieras decirnos en cuanto a eso para salir de esa mala racha? Bueno, tuvimos una reunión entre nosotros, entre todo el cuerpo técnico, las jugadoras, y bueno, más que ajuste técnico o táctico, fue el unirse más. En ese momento, cuando estaba más dura la cosa, fue donde más fuerte nos pusimos como grupo. Y como ellas lo decían allí adentro en el camerino, unidas hasta el final. Y bueno, gracias a Dios se dieron todos los resultados. Se dieron las cosas. ¿Qué viene en este momento para la vida de Daniel Querales luego de este campeonato? ¿De qué se habla? ¿Cuál es el próximo compromiso que nos pudieras compartir? Bueno, por ahora, nada, seguir aprendiendo, seguir mejorando, seguir buscando más conocimiento y hasta los momentos, bueno, en estos momentos, nada, o sea, estar... Con la plena disposición de cualquier llamada, cualquier contacto que llegue por ahí. Exacto. Ahí va a estar Daniel Querales. Exacto, así mismo es. Bueno, yo hoy en día voy a estar con la selección del ARA U12, masculina. Voy a estar con la selección del ARA U12 y también voy a estar de asistente en la selección del ARA U15. Va a ser el entrenador Alberto y vamos a estar tanto mi persona como Emiro de asistentes allí. Y bueno, como tú lo dices, siempre dispuestos a que cuando llamen, bueno, ahí vamos a estar, Dios mediante. Esa es tu cámara, la que tienes allí al frente, ya en esta última posición, los últimos 24 segundos. Si la pelota pega, tienes 14 más, tú sabes cómo es la cosa. Tienes ese tiempo para que
te despidas y puedas en ese mismo palabra final de este capítulo de ADN 24, las palabras del campeón, del coach campeón de la Superliga Femenina de Básquetbol venezolana en la edición 2024. Bueno, primero que nada, agradecerle a Dios, lógicamente, porque sin Él nada de esto fuera posible. Y también agradecerle a mi familia, a mis padres, a mis hermanos, que siempre me han apoyado. Y bueno, ¿qué me decías tú? ¿Algún consejo, algo que le quieras dejar a las personas? Que luchen por sus sueños, que indiferentemente siempre van a haber obstáculos, siempre van a haber cosas, pero bueno, nada, uno no se tiene que quitar y siempre seguir luchando por sus sueños, que tengan la convicción de luchar por sus sueños, el no aventar culpas, el asumir responsabilidades, y que lógicamente el camino nunca va a ser fácil, pero que con trabajo, con esfuerzo y sobre todo con muchísima humildad, las cosas se pueden dar de muy buena manera. Que bueno, se los digo yo, un luchador y un soñador del deporte, y bueno, que hoy en día podamos inscribir nuestro nombre entre los títulos del Estado Lara, lógicamente me llena de muchísima satisfacción y de muchísimo orgullo, y bueno, me atrae como que lógicamente desde esos inicios, cuando en algún momento estuve soñando con conseguir cosas, y bueno, eso, que luchen por sus sueños. Gracias por tu humildad, Daniel, de verdad. Gracias por aceptar la invitación. No, bueno, muchísimas gracias a ti y por la invitación. De verdad que, bueno, hacen un excelente trabajo en resaltar todo el trabajo que hacen en el basquetbol larense. Y bueno, eso creo que es importante, y bueno, que yo esté aquí, bueno, para mí es un honor, y bueno, agradecerte por la invitación. Del sector San Benito, específicamente de la zona llamada El Callejón. El Callejón. De ahí viene, y hoy por hoy es el coach campeón de la Superliga Femenina de Baloncesto Profesional al frente de Pastoras de Lara. Me uno a tu agradecimiento al Dios Todopoderoso, el único que hace todas las cosas posibles. También el agradecimiento, en esta onda de agradecimiento, a mi amigo y mi partner acá, Luis Quintero, quien es el responsable de todo lo que se hilvana en ADN 24. A ustedes por ser parte de la identidad del baloncesto, muchísimas gracias. Ya vamos para una cuarta temporada, y eso es gracias al apoyo que estamos recibiendo. Por supuesto, también a todos nuestros aliados comerciales. Esto fue ADN 24, hoy de manera muy especial desde el showroom de Decomármol Venezuela, en la avenida Venezuela entre 14 y 15 de Barquisimeto. Tú imaginas, nosotros creamos. Con Daniel Querales, el campeón de la Superliga Femenina, nos despedimos en la identidad del baloncesto. Sport Lara Center en Cabudare, porque entrenarte es la meta. Decomármol Venezuela. Tú imaginas, nosotros creamos. ProTech, número 1 en toda Venezuela y protégete del sol. Lara en redes, eventos, promoción, turismo y gastronomía. McDaniels Sport. Somos fabricantes de uniformes deportivos. Rafael Mujica, tu asesor legal y representante deportivo confiable. Ice Air, de Ordamil Peñuela.